Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de hablar con Ariel Katsovich, profesor y experto en relaciones internacionales en la Universidad de Hebrea y autor de numerosas publicaciones. Ariel Katsovich, buenas tardes. Buenas tardes. Vemos con asombro desde el jueves pasado cómo la Rusia de Vladimir Putin ha invadido el territorio de Ucrania. No hablamos solo de la región oriental de Donbass, sino todo el territorio. Y para empezar, mi pregunta es si podemos definir así el origen del conflicto y entender las intenciones racionales o tal vez irracionales de Putin. Bueno, es una pregunta complicada que quizás a medida que estamos en la guerra en los últimos 3 días, empezamos a saber un poco las respuestas, porque hasta el jueves a la mañana no sabíamos exactamente qué era lo que Putin quería o iba a hacer. De hecho, uno puede decir que es la continuación de una guerra que existe ya entre Rusia y Ucrania desde el año 2014, que hay que recordar a los oyentes que en el año 2014, luego que hubo una especie de golpe popular o movimiento popular en Ucrania que destronó o derrocó a un presidente prorruso, y llevó a elecciones libres y democráticas, la reacción de Rusia, que es el mismo Putin, fue ocupar, conquistar y anexar ilegalmente la península de Crimea, que es parte del territorio soberano de Ucrania, y asimismo involucrarse y apoyar dos regiones en el este de Ucrania, que son población rusoparlantes, provocando una especie de guerra civil o con intervención rusa que en los últimos 8 años trajo acarreado como 15.000 víctimas, ¿no? Pero estaba, digamos, a fuego lento. Y unos 2 días antes de esta invasión, el presidente Putin reconoce estas dos repúblicas que se ceden del territorio de Ucrania. Entonces, al principio uno decía, bueno, lo que quiere hacer Putin es apoyar, es una cuestión de irredentismo, ¿no? Apoyar a estas dos zonas de Ucrania, por un lado. Por otro lado, se decía que sus maniobras, que no sabíamos si iban a ser solo militares o diplomáticas, es un poco provocar a NATO y a Estados Unidos a dialogar con él y tratar de reestructurar el orden de la seguridad de Europa. Pero lo que vemos en forma clara en los últimos 3 días, que su objetivo inmediato es, no digo ocupar Ucrania al estilo de Estados Unidos en Irak, pero algo parecido, derrocar por la fuerza, que un poco recuerda las invasiones de la Unión Soviética en su momento a Hungría en 1956 o Checoslovaquia en 1968, y de alguna forma sus tropas estando ahora creo a 20 kilómetros o 30 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, derrocar el gobierno electo democráticamente e instalar otro tipo de régimen, ¿no? Ese es el objetivo inmediato. La gran pregunta, Pascal, que se formulan los analistas y que no hay una respuesta clara, es si Ucrania al fin y al cabo es como, digamos, un peón o es un escenario inmediato cuando un objetivo más largo, más grande de Putin, que se vislumbró en su discurso apocalíptico unos días atrás, es trastocar completamente el orden europeo y seguir, es decir, hoy día Ucrania, mañana los países bálticos. Y ahí hay un gran signo de interrogación, porque su objetivo es, digamos, un objetivo imperialista, y acá la comparación, que no la quiero hacer, digamos, entre Putin e Hitler, que ya los vemos en ciertas fotos, montajes y caricaturas, es si va a ir más allá de Ucrania, porque Ucrania es
un tema que es complicado desde el punto de vista ruso por razones históricas, etcétera, pero si va a ir más allá de Ucrania, hacia Polonia, Rumania, los estados bálticos, ya estamos hablando de algo de mucha mayor envergadura, porque un ataque a cualquier país de NATO involucra a los 30 países de NATO, incluyendo a Estados Unidos. Ujú. También hay cierta ayuda militar, aunque por supuesto ningún país europeo, ni Estados Unidos, ni ningún otro país intervendrá físicamente en Ucrania, pero se ve que por parte del Reino Unido, de Francia también, hay un cierto apoyo, no solo logístico, sino militar, con municiones, con armas, y esto no puede desencadenar en un empeoramiento de la situación o dar pretextos a Putin para seguir avanzando en Europa. Sí puede, inclusive lo interesante agregar a tu lista es el caso de Alemania, que es notable. Ayer Alemania, creo ayer, decidió hoy también mandar equipo militar. Estos países, a diferencia, por ejemplo, de mi país, Israel, que va a dar ayuda humanitaria, les están dando armamentos a Ucrania para contrarrestar la invasión rusa. Acá yo creo que, nuevamente, como analista de relaciones internacionales o profesor, quiero creer, no crear, quiero creer todavía en cierta racionalidad, que es un poco el hecho que detrás de Rusia y detrás de Estados Unidos tenemos lo que se llama el Doomsday Machine, ¿no? Citando la película Doctor Strangelove, es decir, las armas nucleares, ¿no? Y entonces yo quiero pensar en términos racionales que esto no va a ocurrir, pero como tú dices, puede haber lo que Clausewitz llamaba la niebla de la guerra, ¿no? Puede haber casos que que el caso que Ucrania limita con muchos países NATO, ¿verdad? Rumania y Polonia, etcétera. Entonces, puede acarrear situaciones que no se prevean en forma, es decir, situaciones que puedan llevar a escenarios apocalípticos. Yo quiero creer, viendo a los dos líderes principales, Joe Biden, que les tengo mucho respeto en la forma en que está manejando esta crisis, a Putin, que le tengo mucho menos respeto, pero que tiene por lo menos un pasado hasta los últimos años de ser muy cruel, pero mantener un cierto pragmatismo que no quieren, digamos, llevar a una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, yo soy en ese sentido cauteloso y no creo que esto se expanda hacia una guerra con NATO, pero ojo, yo creo que con muchos otros analistas, especialmente en Europa, nos equivocamos porque muchos de nosotros pensábamos que no iba a haber una invasión completa a Ucrania, sino que se iba a limitar a estas zonas del este de Ucrania, ¿no? Que no se justificarían, pero en su momento el presidente Biden, que es un político muy cándido, ¿no? Que él dice lo que piensa, dijo, Putin algo va a tener que hacer, pero no se pensó que, es decir, hasta último momento no se pensó que el ejército ruso va en forma masiva invadir con la intención de conquistar o derrocar, como dije, el gobierno, ¿no? Esto un poco me recuerda, si hacemos paralelos, digamos, Estados Unidos cuando ataca a Irak, ¿no? En el 2003 y derroca a Saddam Hussein y el presidente Bush, el joven, yo digo, no el padre, ¿no? El joven, el hijo, que declara victoria y luego la guerra continúa. Un poco en este sentido, también Macron, por ejemplo, ayer dijo a sus ciudadanos que será una operación, será una guerra, será una invasión que tendrá muchas consecuencias en el futuro y tal vez a eso se refería. Pero hablando de analogías, hablando de paralelismos, usted ha mencionado Hungría 56, Checoslovaquia en 68, la invasión de Estados Unidos, o sea, la operación de Estados Unidos, invasión en Irak, tal vez podemos hablar de Vietnam.
Y hablamos del siglo XXI, hablamos de cómo está el mundo ahora en el 2022. Ayer leía que Putin prohíbe a toda la prensa de su país de hablar de ciertas cosas, como de invasión, no puede mencionar invasión, no puede hablar de civiles muertos, de niños muertos, etcétera. ¿Cómo es posible en el siglo XXI, en el 2022, mantener ese esquema como pasó en Irak, como pasó en el 56, en el 60, en el 68? ¿Cómo puede Putin pensar que va a tener el respaldo de la población, por ejemplo, de su población, si le importa, o que va a entrar en un mar desconocido que es Ucrania, donde la mayoría de la gente no le va a apoyar, con la ocupación que sea? Mira, yo creo que parte tiene que ver, como hoy en la red alguien escribió en forma muy perspicaz, que Putin es víctima quizás de sus propias misperceptions, ¿no? Es decir, que hay una especie de, digamos, de desprecio o de, estoy buscando los términos en español, de minimizar, por ejemplo, la reacción de Ucrania. Es decir, si tú vuelves al discurso el discurso que Putin dio hace unos días antes de la guerra, como diciendo, Ucrania no existe, es una entidad ilegítima y demás. Yo creo que ese desdeño va tanto de parte de Putin, en cierta parte también quizás parte de los de Europa Occidental o de Estados Unidos, y a veces tenemos en relaciones internacionales lo que uno denomina unintended consequence, es decir, consecuencias que no han sido previstas digamos, si seguimos jugando con comparaciones, yo digo que a pesar que uno dice Putin es un dictador y a él no le importa la opinión pública y demás, el pueblo ruso no es estúpido y las sanciones económicas, especialmente si le cierran el SWIFT, eso es una calamidad para Rusia y para todo el mundo en términos económicos, pero eso también demuestra que el presidente Biden, a diferencia del presidente Obama, lo toma mucho más en serio y las sanciones son mucho más serias. Y esto quizás, nuevamente, no tenemos perspectiva para decirlo, haciendo una comparación también quizás un poco insólita, yo digo, va a ser las Malvinas de la Junta Militar Argentina, ¿no? Que en su momento invade y al fin y al cabo esa fue una guerra trágica, pero la consecuencia fue el final de la Junta Militar. Toma en cuenta que acá Putin ha tomado un tremendo riesgo si tú comparas con las guerras anteriores que han sido de lujo, es decir, Georgia o Siria por control remoto del aire, o inclusive las guerras en Rusia en sí, en Chechnya. Acá es algo diferente y lo que estamos viendo, por lo menos en estos primeros 3 días, y la guerra puede durar más, es que no es un paseo para las tropas rusas, ¿no? Ahora, lo que sí quisiera agregar, Pascal, un poco para confundir a nuestros oyentes, y nuevamente, todo lo que quiero decir no es de ninguna forma una justificación a la acción de Rusia, que es una acción brutal, ¿no? Que va en contra del derecho internacional, que va en contra de la norma de integridad territorial, pero sí hay que entender el contexto. Y el contexto que hay que entender, que es algo que se viene a ver 10 años o inclusive 15 años, creo que lo dijo Putin en el 2007 en la conferencia de Múnich, es, digamos, la reacción rusa del insulto que ellos ven en todos estos años en los cuales paulatinamente la alianza de NATO se expande hacia el este, también el desdeño, esa es la palabra, hacia Putin, que estaba leyendo en 2014 que el presidente Obama dice lo que ocurrió en Crimea es la acción de una potencia regional, ¿no? De una potencia regional. Yo creo que Biden, cuando se reúne con Putin hace unos meses, lo trata con mucho más respeto,
¿no? Digo, no eso justifica en absoluto, pero para nuestros oyentes, si tenemos oyentes en América Latina, para darles una idea de comparación, imagínense ustedes cuál sería la reacción de Estados Unidos si México quisiera considerar participar de una alianza que se puede interpretar como anti-estadounidense. Para recordarles, cuando en 1979 tienes la revolución en Nicaragua, la revolución sandinista, Estados Unidos crea una guerrilla de derecha anti-nicaragüense y Estados Unidos mina Managua, ¿verdad? Es decir, minan el puerto de Nicaragua, que Nicaragua después la demanda en derecho internacional. Nuevamente, acciones ilegales que no se justifican, pero lo que digo es sí entender el contexto. Por eso yo creo que ha habido errores de parte de Ucrania, de insistir, queremos entrar en la Unión Europea, queremos entrar en NATO, y ha habido serios errores de parte de la diplomacia de Estados Unidos y del hubris de la unipolaridad, que de alguna forma pueden quizás explicar un poco el contexto, pero asimismo de ninguna forma se puede justificar la invasión de un país soberano, ¿no? Sí, usted ha hablado de lo que pasó en el 2014, lo que dijo Obama. Podemos ir un poquito más atrás, tal vez el final de la Unión Soviética, la caída del telón de acero. Recordamos que la Segunda Guerra Mundial fue también fruto de la humillación que sentían los alemanes después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. ¿Podemos Sí. aquí también hacer una especie de analogía? En cierta forma, a pesar que yo creo que hay un límite en estas analogías históricas, porque yo creo que luego de Versailles, de la Primera Guerra Mundial, obviamente Hitler capitaliza y continúa la política exterior, al principio en forma muy hábil, que la habían seguido también, digamos, la República de Weimar. El caso de Putin yo creo que es diferente porque él, en este discurso muy extraño, él sale y despotrica no solo contra Europa y Estados Unidos y el Occidente, sino inclusive contra Lenin y Stalin, cómo permitieron la creación de una entidad inexistente que es Ucrania. Nuevamente, te digo, yo no soy experto de Putin, no soy criminólogo y uno trata siempre de buscar la racionalidad. Supongo que Putin está viendo, representando lo que él ve como digamos, la nacionalidad rusa y el hecho de que para él Ucrania son los rusos pequeños y Rusia es la Rusia grande y no tienen ningún sentido de existir, pero con estas acciones en los últimos 3 días lo que vemos, y esto es un caso realmente notable, tú ves un presidente de Ucrania, un ex bufón o cómico que de repente se transforma en un héroe nacional, que Putin lo acusa de neonazi cuando él es judío de la parte ruso parlante del este de Ucrania, ¿no? Y que de alguna forma tú ves, de hecho, que Putin está armando la nacionalidad de Ucrania por un lado y ha hecho también otra cosa notable que es revivir NATO, ¿no? Es decir, NATO de repente, tú te acuerdas que fue el presidente Macron que dijo hace unos años que NATO está en coma o no, tiene un derrame cerebral y de repente NATO ha descubierto, como decimos en francés, su raison d'être, ¿no? Es decir, y eso hay que darle las gracias a Putin, ¿no? Esas son las paradojas de la realidad internacional, ¿no? El hecho que con estas acciones Putin, primero, tú ves esta solidaridad dentro de Ucrania, inclusive mundial, es decir, un fenómeno transnacionalidad. Y ojo, el pueblo ucraniano tiene una historia, por ejemplo, bastante lúgubre, complicada respecto a los judíos o respecto a Israel, ¿no? Pero vemos que nuevamente acá es un caso muy claro
digamos que hay que tener mucho cuidado en relaciones internacionales de hacer esto, ¿no? Pero tú tienes el caso muy claro de quién es acá, digamos, el villano, y nuevamente la otra parte no son necesariamente ángeles, pero es muy claro que no había ninguna justificación para este tipo de acción armada, que al fin y al cabo va a tener consecuencias trágicas, ¿no? De muertos, no solo soldados, sino de población civil, refugiados, millones de refugiados. Y hay que recordar que Ucrania no es Danzig, ¿no? Ucrania son 44 millones de habitantes, 600.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y un país que tiene importancia económica como exportador de trigo, como exportador de gas, y en ese sentido, acá vemos a Putin, que siempre teníamos la imagen de Putin como el disruptor, ¿no? El que hace lío, ¿no? Acá lo vemos en la forma más extrema, ¿no? Esto es, se dice quizás una de las crisis más importantes en Europa desde 1945. Exactamente. Usted ha mencionado el hecho de que la OTAN resucita a través de esta operación, de esta invasión. Diría incluso la cohesión de la Unión Europea se fortalece porque vemos Sí, ahora la Polonia, la Polonia, Hungría, Hungría, Polonia, claro. Polonia, Hungría, digamos, condenando a Rusia, es decir, es notable. Te digo acá, y no me has preguntado si quiero ver la postura y va israelí. a ser la última pregunta, sí. Bueno, mira, acá yo tengo mi crítica porque uno puede entender, Israel es uno de los pocos países, quizás la única democracia que tiene muy buenas relaciones tanto con Ucrania como con Rusia, ¿no? Y también hay un elemento de comunidades judías en ambos países, o también muchos judíos que han inmigrado acá, tanto de Rusia como de Ucrania. Sí, lo vemos en las Israel, manifestaciones en Tel Aviv, sí. claro, ahora Israel hoy día tiene a Rusia como vecina en Siria, ¿no? Porque de hecho Rusia controla Siria. Entonces Israel trata de, ¿cómo se dice?, caminar sobre huevos, ¿no? Es decir, trata de andar en forma muy, muy delicada o sobre, ¿no? Sobre lo que se hace ¿no? Es decir, estoy Está buscando tratando acá. de hilar fino. Claro, claro. Es decir, es como andar como un malabarista, ¿no? Tratar por ejemplo, algo que no me gustó a título personal, que hubo una moción en la ONU, creo que ayer, que Sí. obviamente Rusia la vetó en el Consejo de Seguridad, pero la gran mayor parte de los países apoyaron esta moción condenando la acción rusa, y Israel no se quiso meter, como se decía en Argentina, no te metas, ¿no? Es decir, ahora hay una lógica táctica en el sentido que Israel no quiere alienar a Rusia porque Rusia coordina con Israel las acciones que Israel toma su fuerza aérea en Siria. Por otro lado, yo creo que este es uno de los casos en los cuales Israel tiene que, si Israel se define como una democracia liberal, digamos, en términos de los valores, que nuevamente no entremos acá en pormenores cuán coherentes somos, ¿no? Respecto a lo que ocurre en el conflicto israelí-palestino, pero en principio Israel también, considerándose una aliada tan cercana de Estados Unidos, pues Israel tiene que elegir Europa y Estados Unidos. Israel en forma muy clara, que lo ha empezado a hacer mucho más el canciller que el primer ministro, capaz que es una división de trabajo entre ellos. Israel debe, sí, adoptar una postura condenando de forma muy clara lo que Rusia ha hecho, ¿no? Porque lo que Rusia ha hecho, inclusive tú lo ves, China, que se compara siempre, dice mañana China va a invadir Taiwán, inclusive China, yo creo que lo juega en forma más sofisticada o más inteligente, ¿no? China también no quiere identificarse con esta acción, porque esta acción es una disrupción del orden internacional, ¿no? Y acá Israel tiene que tomar una postura más clara. No necesariamente tiene que mandar armas a Ucrania, ¿no? El hecho de que Israel mande ayuda humanitaria está muy bien, pero yo creo que a medida que pase el tiempo y Estados Unidos va a presionar a Israel
pues Israel va a tener que, no puede jugar a no alineada en este conflicto. Muy bien, pues con esas palabras terminamos nuestra muy interesante entrevista y seguiremos contactándole para más observaciones a medida que seguramente evolucionará esa guerra, esa invasión y las consecuencias. Ariel Katsovich, muchísimas gracias. Gracias a ti.